Salvado para servir. Padre Celestial, nos inclinamos ante tu presencia en esta hora de la tarde. Las palabras del Salmo 55, tarde, mañana y a mediodía, oraré y clamaré en voz alta, y Él oirá mi voz. Líbranos de la batalla que está contra nosotros. Fortalécenos en estas escenas finales de la historia de la tierra. Concédenos poder hoy para que podamos vivir una vida que sea agradable a tus ojos. Te agradecemos por la seguridad de la salvación una vez que nos rindamos todo. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos. Bienvenidos a esta recarga de poder del mediodía, lunes 4 de abril de 2022. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrino. Salvado para Servir Internacional, espectadores por primera vez, bienvenidos todos a esta recarga de poder del mediodía. Amados, a medida que avancemos en esta presentación, quiero que nos centremos en la escritura de Proverbios 23 y verso número 23, donde la Biblia dice: debemos comprar la verdad y no venderla. Debemos comprar la verdad y no venderla. Amados, no estoy seguro si podremos cubrir todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero por la gracia de Dios intentaré hacerlo. Si no, regresaremos a la hora señalada. ¿Qué estoy tocando hoy lunes, mis amigos? Echen un vistazo a esto. Este es el presidente de Zambia, profeso adventista del séptimo día. ¿Y qué está promoviendo él ahora? ¿Qué está bendiciendo él ahora? La adoración dominical. Eso es, hermanos y hermanas. Echen un vistazo a esto. Este es el presidente Hichilema. Miren esto, mis amigos. Aquí está una página de Facebook. 3 de abril de 2022. Dice, miren a la derecha de su pantalla allí. Estas son sus palabras. Estas son sus palabras, no las mías. Señor, en este domingo, oramos para que todos los servicios de la iglesia que se celebran en nuestro país experimenten tu presencia y poder manifiestos. En domingo, todos los servicios dominicales de la iglesia que se celebran en el país, que experimenten la presencia y poder de Dios. Amados, ¿cuáles son vuestros pensamientos sobre eso? Y este es un profeso adventista del séptimo día haciendo tal declaración. Amados, la última vez que revisé la Biblia me dice, de acuerdo, que la presencia de Dios se encuentra principalmente en el séptimo día sábado en las iglesias que honran el séptimo día sábado. Lucas capítulo 4 y verso 16. Como era su costumbre, él entró en la sinagoga en el día sábado, el séptimo día de la semana, la presencia de Dios. Este hombre está promoviendo la adoración dominical, bendiciendo la adoración dominical. Y permítanme decir esto, si tengo que comprometer la verdad bíblica en orden para asegurar un puesto o posición, una carrera, preferiría no postularme para ese cargo. Y si ya estuviera en ese cargo, renunciaría de inmediato.
Mi salvación es más importante que un cargo civil, un cargo secular, un cargo público. Este hombre está promoviendo lo que la palabra de Dios degrada. Este hombre está bendiciendo lo que las palabras de Dios maldicen y condenan. La adoración al sol está condenada en las Escrituras, a lo largo de las Escrituras. Les daré uno, Ezequiel capítulo 8, verso 16 al verso 18. Por cierto, regresen aquí, ¿de acuerdo? Él continúa diciendo, palabras rojas, la primera dama y yo deseamos a todos los cristianos bendecidos y alegres servicios de adoración en este domingo. Piensen en eso, hermanos y hermanas. Amados, eso es una burla. Y este hombre, Hichilema, no es ignorante respecto a lo que él está diciendo y lo que él está haciendo. Esto es blasfemia, sacrilegio del más alto orden. Pero de nuevo, antes de profundizar en esto, simplemente voy a poner los cimientos y dar un poco de contexto antes de esta publicación del 3 de abril de 2022. ¿De acuerdo, amigos? Por favor, síganme en esta dirección. Este es el profeso adventista del séptimo día, Hichilema. ¿De acuerdo? Noten aquí, mis amigos. Recientemente, él se reunió con el Papa Francisco. Él promovió la fraternidad humana del Papa, que no es más que una religión mundial. ¿De acuerdo? Él continuó diciendo, el presidente de Zambia, Hichilema, que él sabe que el Papa es un jesuita, está justo ahí en rojo, y que el Papa es de la orden jesuita, está justo ahí, hermanos y hermanas. Este hombre es un ignorante, él no es un ignorante. No es un ignorante. Y quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9 y verso número 39. La Biblia dice, Cristo hablando, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven puedan ver, y para los que pueden ver se vuelvan ciegos. Verso 40, algunos de los fariseos que estaban con Cristo oyeron estas palabras y le dijeron, ¿nosotros somos ciegos también? Verso 41, Cristo respondió, si vosotros fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora decís, vemos, por eso vuestro pecado permanece. Este es el punto, hermanos y hermanas. Este no es ciego. El Papa es de la orden jesuita. Eso significa que su pecado permanece. De acuerdo, hermanos y hermanas. Como la Biblia dice en Mateo 16, verso 24, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? No es de extrañar. La palabra de Dios es clara. Su pueblo no debe buscar estos cargos públicos. Ellos vienen con compromisos, comprometiendo la fe de la religión bíblica. Mateo 16, 25. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma por su alma? ¿Debemos comprometer nuestra fe solo para recibir aplausos y solo para asegurar un cargo público? Dios no lo permita. Miren a Daniel. Daniel 1. Daniel 2. Daniel 6. Miren esto, hermanos y hermanas. El fin, el objetivo del jesuitismo. Por cierto, ¿qué pensará el pueblo de Zambia? ¿Qué pensarían ellos del presidente por el que ellos votaron si el pueblo de Zambia recibiera el libro La Gran Controversia con la Biblia versión King James y leyeran y estudiaran los capítulos de la Gran Controversia que específicamente abordan el catolicismo romano, la orden jesuita, esos capítulos que destacan las metas, los objetivos del jesuitismo? ¿Qué pensarían ellos del presidente?
que si ellos también en adición estudiaran Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7 y otras escrituras que mencionan las metas, los objetivos del papado, aquellas metas y objetivos que son perjudiciales para nuestra libertad de conciencia. Vuelvo a mi pregunta: ¿qué pensarían ellos del así llamado presidente, que es un profeso adventista del séptimo día? Yo creo que muchos de ellos lo llamarían un vendido. Muchos de ellos lo llamarían un Judas. Muchos de ellos lo llamarían un traidor. Muchos de ellos lo llamarían una persona cometiendo traición. Por cierto, el presidente de Zambia, Hichilema, fue, mis amigos, a reconocer a la Iglesia Católica Romana como un faro de esperanza y la conciencia de la nación. ¿Dónde está vuestra conciencia, mis amigos? Está en vuestras mentes. La conciencia de la nación. ¿Este no es el cumplimiento de Apocalipsis 17? Y verso número 13. Estos tienen una mente y darán su poder y fuerza al papado, la bestia, y luego ellos harán la guerra contra el pueblo de Dios, guerra contra Cristo en la persona de sus santos. Amados, no me voy a contener hoy, porque esto es inconcebible. Lo que este presidente de Zambia, profeso adventista del séptimo día, no solo está diciendo, sino haciendo. ¿De acuerdo, mis amigos? Ahora noten, él continuó diciendo, miren con atención, que él está planeando trabajar con el papado en su país, en Zambia. ¿De acuerdo? Y el presidente Hichilema organizó una misa católica en la Casa del Estado, que no es otra cosa que promover blasfemia, blasfemar a Dios, blasfemar la verdad de Dios, blasfemar al pueblo de Dios. Eso es una blasfemia, hermanos y hermanas. De nuevo, si esto viene con el cargo de ser presidente de Zambia, no me postularía para ese cargo, ni permanecería en el cargo. Yo renunciaría. Mi salvación es más importante, pero es evidente que para el señor Hichilema, que él está más preocupado sobre su imagen, sobre el dinero, sobre una carrera, cheque de jubilación y actividades seculares, que su propia salvación personal y la influencia que él está rezumbando entre la población. Hermanos y hermanas, ahí está. Es un sacrilegio, blasfemia, una misa pública, así llamada Eucaristía. Está justo ahí, con una presunción blasfema, y eso es lo que está promoviendo un profeta adventista del séptimo día, hermanos y hermanas. Eso es lo que él está promoviendo. Noten lo que continúa diciendo, titular. El presidente Hichilema agradece a la Iglesia Católica por su buena doctrina. Miren las palabras rojas. Él dice, me gusta leer por mí mismo. Y lo que defiende la doctrina de la Iglesia Católica es algo más que la orientación espiritual, sino también las cuestiones económicas y sociales. Palabras azules, colaboraré el gobierno con el catolicismo romano. El hombre acaba de llamar la buena doctrina de la Iglesia Católica Romana. Buena. Amados, ¿qué está bebiendo este hombre? Él está bebiendo el vino de Babilonia. Él está ebrio. Eso es, hermanos y hermanas, embriagado. Y este hombre no es inocente ni ignorante. No. Él es culpable y conocedor de lo que él está haciendo. Y es por eso que lo que el presidente Hichilema está haciendo es grotesco hasta el cielo. No, hiede hasta el cielo, llamando a la doctrina de la Iglesia Católica buena. ¿Qué es lo que la Biblia dice en Isaías, capítulo 5, verso número 20? Hay de ellos que llaman a lo malo bueno
La doctrina de la Iglesia Católica Romana no es buena, es mala. Hay un ay para el presidente Hichilema. Ay, ay, ay. Y no es de extrañar que Cristo, en el primer advenimiento, mirando directamente a los fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, ancianos de su profesa iglesia, les dijo, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque ellos están llamando a lo malo bueno. Leamos eso. Hay de ellos que llaman a lo malo bueno. ¿Cuál es el siguiente paso? Ellos llaman a lo bueno malo. Miren con atención, ellos ponen tinieblas por luz. ¿Y cuál es el siguiente paso? Llamar a la luz tinieblas. Sí, ellos ponen amargo por dulce. ¿Y cuál es el siguiente paso? Llamar a lo que es dulce, amargo. Y el verso número 23 dice, ellos harán entonces justificar al malvado, aplaudir al malvado, mandar a los malvados, alabar a los malvados, alabar al hombre de pecado. El hombre de pecado, el papado. Eso es lo que le está haciendo. Eso es lo que le está haciendo el presidente de Zambia. ¿Y cuál es el siguiente paso en el verso 23? Una vez que ellos justifiquen al malvado, alaben al hombre de pecado, ellos condenarán a los santos de Dios, perseguirán a los santos de Dios, masacrarán al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, ostracismo a los cristianos de Dios creyentes en la Biblia. Marginarán al pueblo fiel de Dios. Está viniendo. Por cierto, voy a llegar a eso. El escenario se está preparando, hermanos y hermanas. Y por cierto, he tocado en ese segmento hace varias semanas y ustedes saben lo que los líderes de la conferencia de la unión allí en Zambia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿ustedes saben qué dijeron ellos de vuestro servidor? Miren esto. También nos gustaría abordar el video viral que supuestamente ha sido grabado por un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestra posición es que el pastor que aparece en el video no es un auténtico ministro del Evangelio en nuestra iglesia. No está en buena y regular posición con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Las palabras en la parte inferior allí. ¿De acuerdo, amigos? En otras palabras, en lugar de condenar a los suyos, ellos intentan silenciar a los vigilantes, silenciar la verdadera protesta, silenciar al mensajero fiel de Dios. Y ellos lanzaron bolas negras a vuestro servidor, afirmando que él no está con la conferencia. Él es independiente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Por qué importa eso? El problema es lo que este hombre está haciendo. Hichilema, ¿la verdad es verdad o es apostasía? El asna de Balaam no fue a la iglesia. El asna de Balaam no asistió a una iglesia adventista del Séptimo Día. El nombre del asna de Balaam no estaba en las iglesias del pueblo hebreo. El asna de Balaam no fue bautizada en la iglesia adventista del Séptimo Día. El asna de Balaam no predicaba desde un púlpito adventista del Séptimo Día. El asna de Balaam era independiente de la iglesia adventista del Séptimo Día en el tiempo de Moisés, en las orillas del Jordán. Pero Dios habló y predicó a través del asna de Balaam. De acuerdo, amigos. El gallo en el primer advenimiento no asistió a la sinagoga judía. El gallo no era miembro de la sinagoga judía. El gallo no predicó en una de esas sinagogas judías, pero el gallo cantó 3 veces, predicando una protesta tan poderosa contra Pedro. De acuerdo, amigos. ¿Por qué? Porque Pedro negó a Jesús. Porque Pedro negó la verdad. Porque Pedro negó el camino. Porque Pedro negó la fe. Porque Pedro negó. Pedro se vendió. Así que hoy Dios necesita una asna de Balaam.
Dios necesita algunos gallos hoy para cantar, o desearía poder cantar. Cantar para despertar a estos apóstatas. Ustedes saben, les dije, amigos, miren esto aquí. La conferencia de Zambia continuó diciendo, escuchen, por si te lo perdiste, los adventistas del séptimo día defienden la visita del presidente al Papa. Dice, la Iglesia Adventista del séptimo día en Zambia ha defendido la visita del presidente Hakainde Hichilema al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco la semana pasada. La Iglesia también ha declarado que el supuesto pastor adventista que se hizo viral en las redes sociales cuando condenó la visita ya no es miembro de la Iglesia. Eso fue Zambia Report, una prensa secular. Yo creo este informe de Ruanda. Miren eso, mis amigos. Miren eso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Llamar a la doctrina de la Iglesia Católica Romana buena. Amados, no se equivoquen con este presidente. Hichilema actualmente no es diferente de Acán. En Josué capítulo 7. Sí, Acán. En Josué capítulo 7, hermanos y hermanas, por cierto, ¿qué le sucedió a Balaam? Él se perdió. Y si este hombre no se arrepiente públicamente y cae sobre la roca y se rompe, él se perderá. Y su influencia llevará a otros a perderse, formando un estrecho vínculo, solidaridad con el papado. Vuelvan aquí, Josué 7 y verso número 21. ¿Qué dijo Acán? Él dijo, vi entre los despojos un buen manto babilónico. ¿Un qué? Un buen manto babilónico. ¿Y qué dice el presidente Hichilema? Él agradece a la Iglesia Católica por su buena doctrina. La Iglesia Católica, por si ustedes se perdieron, es Babilonia, basado en Apocalipsis 17, verso 1 hasta el verso 6. Tomen un minuto y piensen en lo que acabo de decir, hermanos y hermanas. Este es Acán. ¿Y qué le sucedió a Acán? Él fue cortado, se perdió, murió quemado, apedreado. ¿Qué le sucedió a la esposa de Acán? A la casa de Acán se perdieron como resultado de la apostasía, blasfemia de Acán. ¿De acuerdo? Un acto atroz. Y eso fue una advertencia, hermanos y hermanas. Un monumento fue erigido, un montón de piedras, como una advertencia. ¿Ustedes esperaban que me quede callado y ser como la mayoría de estos perros mudos? Predicadores en los púlpitos adventistas del séptimo día, conferencias, escuelas, universidades, uniones, divisiones. Dios no lo permita. Debe haber una contundente, solemne amonestación, protesta contra esta atrocidad, contra estas palabras atroces, despreciables del presidente Hichilema, así como lo que él hizo es un acto atroz, es un crimen contra la fe de Dios, contra la verdad de Dios, contra el pueblo de Dios, contra Cristo mismo. Por cierto, vamos a eso ahora. ¿Ustedes recuerdan el titular con el que comencé? Ahí está. Recién salió de la prensa, el 3 de abril. Así que eso era un telón de fondo. Vamos a esto ahora. Señor, dice Hichilema, en este domingo oramos para que todos los servicios de la iglesia que se celebran en nuestro país experimenten tu presencia y poder manifiestos. Ahora golpea. Ahora tiene sentido. Porque este hombre, Hichilema, está promoviendo al papado, uniéndose con el papado de Roma. No es sorpresa. Él ahora tendría el objetivo absoluto, la audacia, para decir, oh, estoy orando a Dios, Señor, por favor, revela tu presencia y poder en las iglesias que guardan el domingo. En otras palabras, la gente debería ser capaz de encontrar salvación en las iglesias que guardan el domingo. Si ese es el caso,
¿Dónde está el llamado de Apocalipsis 18, verso 1, 2 y verso 4? Enfatizando el verso número 4. ¿Dónde está el llamado de Apocalipsis capítulo 14 y verso número 8? Salid de Babilonia. ¿Dónde está ese llamado? Amados, ese llamado, en cuanto a los líderes de la conferencia de los adventistas del séptimo día en Zambia, y este presidente, y en otros lugares, ese llamado, esa boca tiene una máscara sobre ella. Miren eso. La primera dama y yo deseamos a todos los cristianos bendecidos y alegres servicios de adoración en este domingo. Me pregunto, voy a decir algo, amigos, voy a decir algo. Me pregunto si él hizo alguna declaración respecto a las iglesias adventistas del séptimo día. Ahora, esto es lo que él dijo acerca de los servicios de adoración dominicales. Ahora, segundo punto, incluso si él fuera a hacer una declaración exaltando la adoración en sábado, esto no lo absuelve de este crimen contra Jesucristo, contra las palabras de Cristo. La gran controversia, si ustedes se perdieron, la gran controversia entre Cristo y Satanás, todo es sobre la adoración. Eso es, no se pierdan eso, mis amigos. Mateo capítulo 4, verso 10. Mateo capítulo 4 y verso 10. Todo es sobre adoración. La adoración al sol, adoración pagana, adoración a la naturaleza, versus contra la adoración a Dios en el séptimo día sábado, porque Cristo es nuestro creador. Eso es la gran controversia. Hiede hasta los cielos. Es picante a las fosas nasales de Cristo. ¿Ustedes esperan que me quede callado, mis amigos? Y lecciones como estas serán vilipendiados. O sí, ellos castigarán a su servidor. ¿Por qué? Porque estoy llamando a los líderes al arrepentimiento. De acuerdo, hermanos y hermanas, echemos un vistazo a esto a medida que avanzamos. ¿Cuáles son vuestros pensamientos sobre esto, mis amigos? Piensen en eso. Y por cierto, recién salido de la prensa, hace 3 horas. Noten, el presidente de Zambia y Chilema se reunió con el presidente de Ruanda, Paul Kagame. Ahora, ellos firmaron un acuerdo, ellos firmaron un convenio de comercio e inversión entre ambos países. En este segmento, no voy a profundizar en lo que fue el acuerdo. Eso es minúsculo. ¿A dónde voy a ir ahora mismo? Minúsculo. Miren cuidadosamente, hermanos y hermanas. Ruanda. Amados, de nuevo hago la pregunta. Si la gente en Zambia tomara el libro La Gran Controversia y su Biblia y viera cuál es el fin y los objetivos del papado, del jesuitismo, ¿qué dirían ellos? ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué harían ellos de este presidente y Chilema, un profeso adventista del séptimo día? ¿De acuerdo? Así que ahora, lo que todos ellos tienen que hacer es coger el libro de la Gran Controversia, coger sus Biblias y también mirar las grandes atrocidades. Sí, amigos, los grandes crímenes contra la humanidad que fueron perpetrados, que fueron cometidos por el papado. Y ellos verían lo que está viniendo a Zambia, lo que está viniendo a todos los países que se unen con el papado y o protestan contra el papado. ¿Ustedes se recuerdan de Ruanda? Miren esto, hermanos y hermanas. Ruanda. ¿Cómo sucedió el genocidio? ¿Va a haber una sangrienta masacre para el pueblo que guarda los mandamientos de Dios en estos últimos días?
basado en las Escrituras? Eso es Apocalipsis 12 y verso 17. El pueblo de Zambia, adventista del séptimo día, lo que todos ellos deben hacer es volver a 1994. No 1894, no 1794, no 1694, no 1594, no 1494. Ustedes entienden el punto. 1994. Ustedes están viendo los crímenes del papado, los actos diabólicos, draconianos del papado, y este es un poder. El presidente Hichilema está apuntalando, exaltando, apoyando y propagando sus doctrinas y políticas. ¿Es este el poder? La Conferencia Adventista del Séptimo Día de Zambia también está promoviendo y apoyando. Amados, vuelvo a decir que estos hombres no están viendo. Ellos están engañados, ellos están ebrios. Miren esto, hermanos y hermanas. Por cierto, cubrí esto hace varios meses. Y cuando terminé, recibimos varios correos electrónicos, varias llamadas telefónicas de personas de Ruanda que una vez vivieron allí, que todavía viven allí. Pastor, usted dio en el clavo. Esa historia es correcta. Miren esto, hermanos y hermanas. Y por cierto, tal como es en Lucas 17, verso 30, verso 32, que dice, recuerda la esposa de Lot. Hoy digo, recuerda a Ruanda. ¿Por qué todos estos eventos están sucediendo simultáneamente? El presidente adventista del séptimo día de Zambia, uniéndose con el papado. Ese es el vínculo fundamental. Luego, el presidente adventista del séptimo día de Zambia, uniéndose con Ruanda. Miren esto, hermanos y hermanas. Ahí está en la pantalla. Simplemente voy a dar un resumen. Ruanda, ¿cómo sucedió el genocidio? Palabras rojas. El movimiento demócrata cristiano de Bélgica y el Vaticano fueron los principales implicados en el genocidio de Ruanda. Siguiente. El gobierno belga dio poder a la Iglesia Católica para gobernar Ruanda. Siguiente. Los Tutsis fueron apoyados por el Vaticano. Miren atentamente, pero luego buscaron la independencia. Los Tutsis luego buscaron la independencia del Vaticano y se inclinaron hacia el comunismo. Un movimiento errado. Miren con atención ahora. En retrospectiva, el Papa Pío XI condenó a los Tutsis. Ahora miren el efecto dominó. La Internacional Demócrata Cristiana y el Vaticano dejaron, miren con atención, de apoyar a los Tutsis y empezaron a apoyar a los Hutus. Tras lo cual comenzó la guerra tribal. Aquí mismo, ustedes deben entender que esto no fue solo una guerra tribal. Esa es la apariencia, esa es la fachada, la cobertura. Pero debajo de esa fachada era una guerra espiritual. Una guerra espiritual. ¿Cómo pueden independizarse del Vaticano? ¿Cómo pueden protestar contra el Vaticano? ¿Cómo pueden negarse a llamar a sus doctrinas, a sus políticas buenas? ¿Cómo pueden separarse del catolicismo romano? Siguiente. Miren la pantalla. La Internacional Demócrata Cristiana y el Vaticano usan los medios de comunicación para difundir propaganda. Los medios de comunicación para difundir propaganda. Los medios de comunicación para difundir propaganda. Y ellos llamaban a los Tutsis cucarachas. Esa es la historia. Cucarachas. A los Tutsis ellos llamaban cucarachas. Satanás. Llamaban a los Tutsis maldecidos por Dios. Llamaban a los Tutsis serpientes. Por cierto, Vaticano significa serpiente.
la olla, llamando negra a la tetera. Eso es, mis amigos, eso no es más que la máquina de propaganda, el giro de otras personas en Ruanda contra esta clase de individuos. ¿Ustedes lo ven, mis amigos? ¿Ustedes lo ven? ¿Ha cambiado el papado? Miren vuestras pantallas. Aquí viene de nuevo la máquina moderna de propaganda. El Papa jesuita diciendo, todos aquellos que se niegan, rechazan a comprometer la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios, el séptimo día sábado de Dios, están enfermos. ¿De acuerdo? Ellos están enfermos. Ahí está, mis amigos. Las mismas personas. Ahí está otra vez. Ellos están enfermos. Pasemos eso. Avancemos, palabras azules, los Tutsis ahora. Así que una vez que la máquina de propaganda envenenó las mentes de los residentes contra los Tutsis, miren qué sucedió después. Miren con atención, mis amigos. Los Tutsis fueron lanzados a las prisiones por protestar contra el Vaticano, que controlaba a los líderes del gobierno de Ruanda. ¿Qué está sucediendo ahora en Ruanda? ¿Qué está sucediendo ahora en Zambia? El Vaticano está controlando a los líderes de Zambia. El Vaticano está en el cargo. Tanto es así que el profeso líder adventista del séptimo día, Hakainde Hichilema, ahora está abrazándose, cortejándose en la cama con el Papa de Roma, y él sabe que él es un jesuita. Hermanos y hermanas, miren lo que sucedió después. Palabras azules. Aquí viene el Papa Juan Pablo II visitó Ruanda en septiembre de 1990. Esto fue aproximadamente 3 años y medio antes del genocidio, de abril a junio de 1994. Y ese es el periódico recortado en vuestras pantallas. Hermanos y hermanas, ¿qué viene a vuestras mentes? 3 años y medio antes del genocidio. ¿Ustedes recuerdan la destrucción de Jerusalén? ¿Ustedes recuerdan eso, amigos? Cuando Cesio vino en el año 66 después de Cristo, esto fue aproximadamente 3 años y medio antes del año 70 después de Cristo, cuando Tito, el general romano, descendió sobre Jerusalén y destruyó Jerusalén. El papado no cambia. Roma le dio al papado poder, trono y gran autoridad. Por si ustedes perdieron la conexión entre Roma pagana, el Imperio Romano y el papado. Sigamos adelante. Miren esto ahora, amigos. El Vaticano tenía el monopolio de la educación de los ruandeses. Ruanda debía convertirse en el ideal cristiano, el reino de Dios en la tierra. Pero el papado dijo, no mientras estemos a cargo. A menos que ustedes se unan con el papado, seréis cortados. Pero amigos, esta es la oración que quiero que ustedes vean. Primera oración, que conectaré ahora con el presidente Hichilema, adventista del séptimo día de Zambia. Miren la primera oración. El Vaticano tenía el monopolio de la educación de los ruandeses. Miren esto, que está en vuestra pantalla justo ahí. Este es el presidente adventista del séptimo día de Zambia, Hichilema. Él dice, el Papa pertenece a la orden jesuita. Última frase. Y que el papado ha tenido una profunda influencia en el sistema educativo de Zambia durante más de un siglo. Siguiente. Palabras azules hasta las palabras rojas. Él añadió, la Iglesia Católica también ha seguido desempeñando un papel fundamental en las áreas de la educación. Amados,
Este es un crimen, lo que este hombre está promoviendo. Y noten, ¿qué dice esto aquí? El Papa Francisco ha pedido perdón por el rol de la Iglesia Católica Romana en el genocidio de Ruanda. Oh, por favor, perdónennos. Oh, discúlpennos. Discúlpennos. Miren la pantalla ahí mismo. Discúlpennos. Discúlpennos. Muchas de las víctimas, palabras rojas, murieron a manos de sacerdotes, clérigos y monjas. Hermanos y hermanas, eso puede sonar como si solo los líderes católicos romanos fueron culpables. No es así. Incluso los profesos líderes adventistas del séptimo día, pastores, también estaban implicados. También fueron culpables, hermanos y hermanas, por matar, sí, masacrar, incluso a su propio pueblo adventista del séptimo día. No fue solo una guerra tribal, fue una guerra espiritual contra el Vaticano, contra el papado, y los adventistas del séptimo día formaron un grupo de solidaridad con el papado en 1994, hermanos y hermanas. ¿Cerca de cuántos murieron? Miren el número. Más de 800,000. Miren eso, amigos. Por cierto, nos disculpamos, pero ¿qué dice la gran controversia, página 588 en español? Aunque el papado se disculpe, ella no ha cambiado. Escriban Apocalipsis 13 y verso 2. Jeremías capítulo 13 y verso número 23. Amados, ¿están listos ahora? Ustedes saben que en este punto no voy a poder cubrir todo lo que tengo pensado cubrir. Pero miren esto. Esto es, mis amigos. No hay santuario. No hay donde esconderse. Notas sobre Ruanda. Reavivamiento y reforma. Y esto fue publicado por Spectrum. Revista Spectrum. Miren el párrafo. Sin embargo, Ruanda era entonces una de las naciones más cristianas del mundo. Miren eso, más del 90% de la población era profeso creyente. Esto no era solo una guerra tribal, era una guerra espiritual. Sigamos leyendo. De hecho, con más del 10% de toda la población siendo bautizada como adventista del séptimo día. Los líderes de la iglesia describían a Ruanda como el país más adventista del mundo. El país más adventista del mundo. Esto sucedió en 1994, el día en que los profesos adventistas del séptimo día masacraron a su propio pueblo. La prensa secular, The Guardian, titular: El pastor que llevó a los Tutsis a la matanza no está encarcelado. Si él no se arrepiente, ¿creen que es su única prisión el encarcelamiento que va a recibir? Hay fuego y azufre esperándolo. Miren la pantalla aquí mismo, mis amigos. ¿Cuánto de esto debo darles? Arriba, un pastor ruandés adventista del séptimo día y su hijo, que mandaron retirar el techo de una iglesia, sí, el techo, para exponer a los refugiados tutsis, a los atacantes hutu, fueron ayer condenados por genocidio por el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU para Ruanda. No hay donde esconderse, hermanos y hermanas. No hay donde esconderse. Palabras rojas. Sus nombres están ahí mismo. Palabras rojas. Amados, ¿ustedes saben qué vino a mi mente? No hay donde esconderse.
Miren eso, mis amigos. En Amós capítulo 5 y verso número 19, como si un hombre está huyendo de un león y un oso le sale al encuentro, o entra en la casa, la iglesia, casa, y apoya su mano en la pared y una serpiente le muerde. Estos tutsis adventistas del séptimo día están huyendo para refugiarse del león, Babilonia, el oso, el papado. Huyen en busca de refugio y huyen a muchas iglesias adventistas del séptimo día, casas, iglesias adventistas del séptimo día, pero los pastores de la fe adventista del séptimo día los expusieron a sus depredadores, los expusieron a los aliados del Papa, los expusieron a los hombres poseídos por Satanás. Es Amós capítulo 5, verso 19 y verso 18, el día del Señor. Eso es lo que está viniendo, hermanos y hermanas. Y por eso digo, es criminal que la Conferencia Adventista del Séptimo Día de Zambia esté apuntalando, apoyando lo que el presidente Hichilema está haciendo y llamándome. No es un adventista del séptimo día de buena fe. Así que, ¿quiénes son estos? ¿Adventistas de buena fe? Estos son apóstatas, abominables. Vuelvan a la pantalla aquí mismo. Palabras rojas. Los dos hombres fueron condenados por genocidio. Complicidad en genocidio. Conspiración para cometer genocidio. Y crímenes de lesa humanidad por ayudar a la matanza en el recinto adventista del séptimo día. ¿Saben? Permítanme arreglar eso. Recinto. Permítanme arreglar eso. Error tipográfico. Recinto. De acuerdo, amigos, eso es lo que estamos viendo allí. Vuelvan a la pantalla. La matanza en el recinto adventista del séptimo día. Miren esto ahora. Volvamos a esto. Palabras azules. En la actualidad, las cárceles de Ruanda albergan a un gran número de adventistas. Esta es una persona adventista que estuvo en las tierras de Ruanda. Amados, esto no es solo alguien que les da lo que ellos leen en un artículo de periódico. No. Este es un relato de primera mano. Está en la pantalla, ahí mismo, mis amigos. Les digo, la gente me envía correos electrónicos. Sí, pastor, esto sucedió. Ellos me envían correos electrónicos. Ellos me llamaron. Miren la pantalla, palabras azules. En la actualidad, dice, en la actualidad, las cárceles de Ruanda albergan a un gran número de adventistas que han estado implicados en el genocidio. Lean el resto de eso. Palabras rojas. Durante el genocidio, este testigo reportó que algunos adventistas del séptimo día mantuvieron su adventismo. ¿Cómo así? Descansando escrupulosamente de matar, masacrar, mutilar, sacrificar en los sábados. Oh, ¿ustedes saben qué? Es el séptimo día sábado. No vamos a matar a ningún Hutu, a ningún Tutsi en el sábado. Eso es lo que les estoy diciendo. Esto era más que una simple guerra tribal. Fue realmente una guerra espiritual. Y ellos sabían exactamente lo que ellos estaban haciendo. No es diferente, es el mismo espíritu que fue revelado en la cruz, la crucifixión, en la crucifixión de Jesucristo. Ustedes recuerdan qué dijeron los jefes de los sacerdotes y de los fariseos cuando Cristo estaba en la cruz. El viernes, el día de preparación, el sexto día de la semana. Oh, apresurémonos, empecemos a quebrar las piernas de estos hombres en la cruz, para que podamos apurar la crucifixión. ¿Por qué? Ellos dijeron, el sábado se acerca. El sábado se acercaba. El mismo espíritu satánico. ¿Cuántos testigos tenemos? 2 testigos. En la boca de 2 o 3
testigos, que toda palabra sea establecida. ¿Se va a repetir esto, mis amigos? Miren vuestra pantalla. A medida que la tormenta se aproxima, una gran clase que ha profesado la fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no se ha santificado mediante la obediencia a la verdad, abandona su posición y se une a las filas de la oposición. Escuchen esto, mis amigos. Cuando los guardadores del sábado son llevados ante los tribunales para que respondan por su fe, estos apóstatas son los agentes más eficientes de Satanás para tergiversarlos y acusarlos, y por medio de falsos informes e insinuaciones incitar a los gobernantes contra ellos. ¿Y qué lleva a esto? En el medio, por unirse con el mundo. ¿Y qué ha empezado a hacer el presidente Hichilema? Está justo allí, por unirse con el mundo, dice, y participar de por unirse con el papado y llamar a las doctrinas del papado buenas. Y los líderes adventistas del séptimo día de la conferencia, uniéndose con el papado y apoyando al presidente de Zambia. Ahí está, mis amigos. Ahí está en la pantalla. Está claro ahora. Ellos han llegado a ver los asuntos casi bajo la misma luz, y cuando la prueba, la ley dominical, es traída, ellos están preparados para escoger el lado fácil y popular. Hombres de talento. Hombres de talento significa presidentes también. Significa pastores, sí, profesores, hombres de talento y de discurso agradable que una vez se regocijaron en la verdad, emplean sus poderes para engañar y confundir a las almas. Ellos se convierten en los enemigos más encarnizados de sus antiguos hermanos. Esto sucedió en 1994, sucedió en el primer advenimiento. Judas se convirtió en el más encarnizado enemigo de Cristo, de los discípulos de Cristo. Sí, Judas Iscariote. ¿Hay un Judas en la casa? ¿Hay una serpiente en la casa? Sí, hay serpientes en la casa. ¿Dónde están, pastor? ¿Dónde están? Allí están, amigos. Serpientes en la casa. Así que, amados, ¿ustedes saben qué? Sabía que no podría cubrir todo lo que deseo. Pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios, volveremos y diremos algo más. Ahora, amigos, ¿ustedes comprendieron lo que cubrimos hoy? ¿Ustedes se dan cuenta que se avecina una tormenta? ¿Ustedes se dan cuenta de que la tormenta está casi aquí? ¿Ustedes se dan cuenta que los hombres están actualmente tomando sus lados, sus bandos, la mayoría, no por Cristo, sino por el poder del anticristo? ¿Ustedes ven dónde estamos? Abran sus ojos, hermanos y hermanas. Señor, unge nuestros ojos con colirio celestial para que podamos ver. Y si ustedes afirman que son ciegos, entonces vuestro pecado permanece. Una tormenta está viniendo. Y por eso digo, huyan de toda iglesia local adventista del séptimo día, donde los pastores, los ancianos, están promoviendo la apostasía, el jesuitismo, el ecumenismo. Huyan, el ecumenismo, huyan de esas escuelas, universidades, donde ellos están promoviendo las mismas falacias, herejías, que son enemigas de nuestras almas. Una tormenta está viniendo y debemos continuar la protesta. La protesta continúa, pero el Señor será el refugio en el tiempo de tormenta. Amigos, si pensamos que este asunto es una teoría abstracta, esperen. Pedro no creyó en Cristo. Cristo sabía que el traidor estaba a la mano, y Cristo sabía que el traidor era uno de ellos. Cristo sabía que el traidor, el enemigo,
sería encontrado en nuestra propia casa. Tenemos mucho más que temer de adentro que de afuera. Cristo lo sabía. ¿Y qué dijo él? Velad y orad. Velad y orad. Una vez más, velad y orad para que ustedes no caigan en tentación. Pero ellos estaban sonámbulos. Ellos estaban durmiendo. ¿Qué está diciéndonos Cristo? Velen y oren. Velen y oren. Ustedes pueden sentirse débiles físicamente, mentalmente, espiritualmente, pero recuerden, el espíritu en verdad está dispuesto. ¿Qué espíritu? El espíritu de Dios en verdad está dispuesto.
salvado para servir.